queremos compartir con ustedes esta iniciativa que esperamos sea adoptada por otros estados del país. Esta iniciativa tiene 3 puntos claves. La primera es impulsar a nivel de gobiernos estatales una acción subnacional que rompa la inercia de los protocolos globales. Los protocolos globalmente reconocidos presentan dificultades muy graves, insalvables para los contextos de las comunidades rurales, por lo que el protocolo de Kioto ha sido pues realmente simbólico y no ha conseguido aterrizar en una acción efectiva para conservar la riqueza natural. Riqueza natural que no podemos dejar a un lado. Una infraestructura planetaria que nos provee de servicios vitales y que hemos dañado, que hemos impactado y que hoy día, amigos, debería ser la acción más urgente. ¿Cómo conservamos la vida natural en el planeta? ¿Cómo preservamos e incrementamos la capacidad de sus ecosistemas para darnos esas condiciones vitales para nuestra sociedad? El recuperar esa infraestructura natural es nuestro objetivo. Ahora, nosotros proponemos que esta acción inicie por la integración de un fondo estatal, un financiamiento fresco que venga a renovar estos objetivos, un financiamiento proveniente de pequeños impuestos del carbono a nivel estatal. Con este financiamiento, amigos, nosotros buscamos incentivar la participación de productores agropecuarios y de propietarios forestales. Los propietarios forestales, la condición que necesitamos es evitar el pastoreo bajo del bosque. Donde hay vacas, no hay regeneración forestal. Allí donde hay vacas, si acaso se da, es un bosque mutilado, un bosque ya degradado. ¿Qué pasa? Sacamos el ganado y un milagro. Las fuerzas regenerativas de la naturaleza hacen allí otra vez un milagroso trabajo, regenerando, recuperando el capital forestal. El retiro del ganado, del pastoreo bajo del bosque. Esa es una acción clave. La otra acción clave es hacer una transferencia de prácticas regenerativas al sector ganadero. Hoy día sabemos con pruebas alrededor del planeta y en nuestro país que el hato ganadero manejado en una forma inteligente, rotativa, moviendo esa maquinaria regenerativa que son los animales de pastoreo. Tenemos pruebas de cómo la naturaleza va otra vez cubriendo suelos desnudos, va con esto, amigos, capturando dióxido de carbono y agua, fijándolo de vuelta a los suelos. Lo que queremos fomentar es el desarrollo, es el fortalecimiento de estos sumideros de carbono forestales y en suelos ganaderos. Por lo que hoy día estamos aquí para invitarlos a todos ustedes a integrarse a este movimiento subnacional en donde el modelo Querétaro será el referente. Muy buen día a todos, soy Mario David Pedraza. Yo estoy a cargo de nuestro programa de regeneración de suelos, que consiste en una estrategia de capacitación de productores agrícolas, ganaderos y sociedad en general, con la que buscamos compartir el mensaje sobre la urgencia y necesidad de cuidar los suelos
para mitigar el cambio climático como un almacén de carbono y agua, así como la urgencia de cambiar nuestras prácticas de producción de alimentos, ¿no? De alimentos envenenados, alimentos sanos. Somos un equipo de alrededor de 130 personas que hemos ido capacitando a lo largo de los últimos años a través de nuestro diplomado de manejo holístico y regenerativo, con lo que buscamos llevar este mensaje a lo largo y ancho del país. Lo que buscamos es promover, desarrollar una cultura de cuidado de los suelos, porque del suelo viene absolutamente todo, para nosotros es la matriz de la vida. Promovemos este conocimiento a través de talleres comunitarios, introducciones, diplomados, cursos, campamentos, y hemos venido desarrollando ranchos y granjas piloto en el centro, en el estado de Querétaro, en el norte de Guanajuato, San Luis Potosí, así como teniendo influencia en otros estados del país. Lo que buscamos, pues, es hacer crecer un movimiento de gente que se cuestiona sobre qué estamos consumiendo hoy en día por alimentos, que produzca comida limpia, que quiere contribuir a frenar la desertificación, que cuida los suelos y busca tener un planeta con clima habitable para sus hijos. Es innegable para todos los que estamos en el sector agropecuario, personalmente me dedico a la cría de ganados y a la agricultura, y todos los que estamos en ello sabemos perfectamente de qué manera ha impactado nuestra actividad a los suelos, al medio ambiente. Es justo que se nos critique la actividad. La huella de la ganadería extensiva es enorme, somos auténticos creadores de desiertos, asimismo con la agricultura. Ese pastoreo extensivo que se ha venido llevando alrededor del mundo, poniendo a los animales a que elijan el forraje, empiecen a hacer un pastoreo selectivo, pues solo nos lleva al desierto. Y esas tierras en proceso de desertificación pues pierden toda la capacidad de infiltrar agua, liberan su carbono y la productividad. Es un escenario constante a lo largo de México, igualmente la agricultura. Es algo de cuestionarnos en qué momento la producción de alimentos, la ganadería y la agricultura pasó a manos de la química en vez de la biología. Sin embargo, los indicadores son suficientes para darnos cuenta que como hemos venido haciendo las cosas, tanto universidades, sectores gubernamentales, dependencias, organizaciones, ganaderos y agricultores, pues no está dando resultados porque tenemos más tierra erosionada, desertificándose que alimentos sanos, y con la bola de gente que somos en el planeta, pues estamos en serios problemas para alimentar, sostener la humanidad. Amén de todos los desafíos que estamos hoy enfrentando en la productividad, en el campo, nada más hablando del problema climático, ¿no? De que se nos culpe, es justo, la ganadería, la agricultura es el 21% de la contribución de la emisión de gases de efecto invernadero y otros factores poco considerados, ¿no? Desde el momento en que alteramos en los espacios abiertos de pastizales áridos del planeta la conducta depredador-presa y pusimos las vacas domésticas a hacer sobre pastoreo selectivo, empezamos a desarrollar los desiertos, a liberar carbono. Desde el momento en que empezamos a usar arados de disco en tierras tropicales donde no era necesario y a darle la vuelta a la tierra de forma sistemática todos los años para exponerla al sol, aire y agua, para prepararla supuestamente, empezamos mal. Hemos liberado cantidades monumentales de carbono con esas prácticas, el uso del fuego, prácticas incongruentes como haber estabulado los ganados y desarrollar dietas antinaturales como son alimentar los ganados con granos, tiene una huella monumental, es innegable. Y la ignorancia o cero importancia que se le han dado a los procesos del ecosistema por ganaderos, agricultores y asesores, ¿no? Son los grandes ignorados. Amén de la cantidad enorme de vapor de agua que hemos liberado, al estar circulando hoy en día mucha más agua de forma azul que agua verde. Me refiero a todo el agua que escurre, que no se infiltra en los suelos compactados, se evapora o va a dar a los océanos, en vez de ser agua que esté circulando en plantas, en los suelos, en sistemas radiculares y produciendo alimentos. Son factores que poco se consideran en la gran problemática. Todo esto nos lleva pues a un abandono de las tierras del campo. La mayoría de los casos en México y en el mundo, la tercera edad es quien está produciendo los alimentos. Muy poca gente se está involucrando hoy en día en las actividades del campo y eso es sumamente preocupante. Todo esto pues por falta de conocimiento, falta de productividad. La manera en que se han tomado las decisiones pues ha mandado a nuestra gente a las ciudades y en manos de quién está quedando la producción de alimento, pues de los grandes corporativos y gente mayor, que tarde o temprano va a abandonar las prácticas. Una agricultura que hemos liberado cantidades monumentales de carbono, amén de todo el componente agroquímico que nos legó la academia y que pues no está dando resultados. Nada más es cuestionarnos un poquito de dónde sale tanta enfermedad hoy en día y pues es lo que estamos comiendo.
Innegable, 11.000 denuncias tiene Bayer hoy en día, Monsanto por igual, son empresas que están viendo seriamente amenazada su producción y venta. Por algo, los indicadores son suficientes para decirnos que andamos mal, no es por ahí. La ganadería, pues qué decir, somos auténticos creadores de descanso, ya lo hablamos, sobre descanso y sobre pastoreo, todas nos llevan al desierto. Tierras que están infiltrando un 20 o un 30% de la lluvia, pues hacen una lluvia inefectiva, al lado de suelos cubiertos bien trabajados que pueden infiltrar de un 80 a un 90%. El escenario constante de México es un país que se nos desertifica, sube de tal manera la humedad que pues ya impide la formación de mantos de lluvia, la actividad microbiológica, el establecimiento de plantas. Innegable, somos auténticos creadores de desiertos, estamos acostumbrados a ver los ranchos de lado, nunca de arriba hacia abajo, para darnos cuenta cuántas plantas por metro cuadrado nos quedan, y esa debe ser uno de los grandes cambios de paradigma. Debemos enseñar a nuestra gente y trabajar la tierra por metro cuadrado, asegurarnos que fue preparada ya sea por rebaños o hatos de ganado con un pastoreo planeado, y fue pisoteada, estercolada, orinada, preparada para la siguiente temporada de lluvia, y cubrirla por metro cuadrado. Es un cambio sustancial de paradigmas. Un modelo obsoleto y muy cuestionable, porque nada más con los siniestros ambientales y como se está viendo amenazada la producción de cereales, es un modelo que no va a ser sostenible a corto plazo, y nos debería de preocupar a los mexicanos, puesto que mandamos cantidades mayúsculas de ganado a los Estados Unidos a este modelo del feedlot, que pues es muy cuestionable tanto por la cantidad de granos que se ocupan, la cantidad de insumos que se ocupan para producir esos cereales y llevarlos a un corral, donde definitivamente todo el metano que liberan los ganados pues se va a la atmósfera. Ese ganado está cuántos meses en un corral con suelos completamente muertos, sin bacterias metanotróficas que lo ciclen. Hay un desequilibrio total, amén de que el producto pues es sumamente cuestionable. Nada más el ganado de carne por vaca son 60, 71 kilos de metano que liberan a 109, 150 en una vaca lechera. De estas concentraciones, de este manejo, es que ha sido tan satanizada la ganadería, y pues esto tiene que cambiar tarde o temprano. 35 galones de petróleo para que un becerro llegue a nuestro plato. Es lo que se estipula que se utiliza por animal. Entonces es algo monumental, no es sostenible. Y no es sostenible porque ahí están los indicadores. ¿De qué manera nos está vapuleando hoy en día ya el cambio climático? Algo que se esperaba que sucediera en 15, 20 años, pues está sucediendo. México pues no está quedando libre de esos eventos, y ahí pueden ver cómo lo hemos resentido en años pasados. Lo terrible es que se está acelerando todo esto, y nada más del que entró este año, el 2019, en Australia, pues las 500,000 vacas ahogadas en sus planicies con 7 años de sequía, y de repente 800 milímetros de lluvia en 7 días, ¿no? Son indicadores que nos dicen que esto está tomando una velocidad terrorífica, y que más nos vale con urgencia gobiernos, organizaciones, sociedad civil tomar cartas en el asunto. 2019, Nebraska, muy poca gente se entera, pero pues, las pérdidas son mayúsculas. Se estima 400 millones de pérdidas en cosechas y 400 millones de dólares de pérdidas en ganado. Afectó el gran granero, los estados del norte y del centro, y de qué manera no va a repercutir para nuestra alimentación y la alimentación del ganado que se sostiene con base a estos granos que nos llegan de allá. Inundaciones tremendas. O sea, es un muestrario de lo que ha pasado en los últimos 3 meses y garra. Esto está tomando una velocidad realmente de tenerla en cuenta. Para cambiar un poquito, bueno, consideramos que hay una buena canasta y caja de herramientas para revertir todo esto. Muchos de ustedes ya han oído hablar del manejo holístico, del manejo regenerativo. Voy a dar una breve pasada, pero no hay otra solución para darle frente a esta problemática social, ambiental y económica. En la visión de Sierra Gorda, nuestra estrategia regenerativa consiste pues una inversión en el manejo holístico, que para nosotros es la escuela de administración de recursos más completa, porque tiene un buen componente social, buscando que sea económicamente sostenible y por supuesto amigable ambientalmente. Entonces es la escuela más completa, y nosotros hacemos pues mezclas de otras escuelas para hacerlo realmente holístico. Nuestro primer
este punto, pues introducir a los agricultores, administradores de recursos al manejo holístico, es una entrada a la biología y entender de qué manera tiene que cambiar algo en los equipos tomadores de decisiones para que éstas sean más balanceadas y promover el sentido de pertenencia y que las nuevas generaciones quieran quedarse en el campo y no tirar a las ciudades. Es un ejercicio, para mí, el espinazo de esta metodología, en el que se describe la misión, la meta del equipo, sea de un grupo de rancheros, sea una familia de ganaderos, de agricultores, aplica a cualquier administrador de recursos, y buscamos que se describa plenamente la base de recursos, el capital con que cuentan para arrancar, la calidad de vida que quieren tener y qué formas de producción se pueden desarrollar en ese contexto, que de analizar realmente la base de recursos, pues se puede llegar a diversificar ampliamente la producción y no nada más la crianza de ganados, sino se pueden tomar en direcciones como el ecoturismo, la educación y venta de otros productos que se pueden ahí desarrollar, ¿no? Es un ejercicio para mí fundamental para hacer que nuestras familias del campo busquen quedarse y no tirar a la ciudad. Después, algo fundamental, entender que la fuente energética que puede sostener la producción de alimentos es la energía solar, no los insumos externos, y para ello pues hay que tomar pasos. Hay que cuidar mucho cuál de esos eslabones de la cadena productiva es el débil, en la mayoría de los casos la conversión de recursos. Todos los ranchos tienen mucho suelo desnudo, poco zacate, poca producción de recursos para sostener los ganados y por ende poca conversión a productos y mercadeo. Es un ejercicio fundamental porque ni pequeños ni grandes productores están llevando a detalle planes financieros en la mayoría de los casos con los que trabajamos. La planeación biológica, pues, es un evento bianual en el que planeamos todas las actividades de los ranchos, de las familias, de los huertos, de la agricultura, que no se escape ninguno, todo tiene que planearse para que suceda lo que nosotros queremos que suceda. Y bueno, aparte en este plan biológico, pues hacen inventarios del forraje y pues no tenemos más ganado del que podemos sostener ahí. Y podemos saber qué día del año van a estar en qué potrero haciendo ese impacto. Buscamos, a manera de lo posible, hablar de altas cargas animales, dependiendo del contexto del productor, muy de la mano con su plan financiero, tratar de que sea el mínimo de insumos externos, porque ahí ya pueden salir también las cuentas, ¿no? Pero es un ejercicio sumamente necesario para cualquier productor o administrador del campo. La planeación de la infraestructura, aquí hablamos de desarrollo de cercos eléctricos, puntos de agua como lo principal para poder hacer este manejo de los ganados planeado, que estén en el momento correcto, por el tiempo correcto, en el lugar correcto. Después, otra escuela que hemos venido compartiendo a lo largo de los años es el diseño Keyline, una escuela australiana que le hemos puesto en práctica en diferentes estados del país y para mí con resultados muy sorprendentes. Aplica desde pequeños productores de agricultura a grandes productores en agricultura o ganado, igual de pequeños a grandes. Se puede hacer con un aparato A, con una yunta de bueyes, hasta con equipo mecanizado. Es una escuela con la que buscamos que el agua permanezca en los terrenos y se distribuya uniformemente hacia los lugares del terreno, la parcela o el rancho donde hay más capacidad para infiltrarse. Hacemos curvas a nivel, después curvas a desnivel y podemos hacer que el agua se mueva por los terrenos y permanezca y se infiltre, que es lo que no sucede normalmente. Cae la tormenta, 2 horas después ya se vació el terreno por la primera vertiente que encontró, va a buscar el arroyo, va a buscar el río, va a dar al mar o se evapora. Con esta escuela permanecen los surcos, ya sea en la agricultura o en los cortes verticales que hacemos en las praderas. La foto de arriba, pues una foto en el estado de Sonora, de agricultura regenerativa, darle de comer al suelo para que él nos siga sosteniendo y se le regresa la fertilidad, pues usando diferentes preparados minerales, de microorganismos y diferentes aportes de materia orgánica, componente de alimentación sana, buscando que las señoras se incorporen a la estrategia regenerativa con huertos biointensivos, producir nuestra comida para mantenernos sanos, monitoreo de los suelos, salud del suelo y de carbón. Y nada más para terminar, les explico cómo funciona esto. Es a través del proceso fotosintético que estamos cosechando energía del sol, dióxido de carbono. Una tercera parte de este carbono que absorba la planta va a llegar a niveles profundos del sistema radicular y se fija al suelo a través de los intercambios microbianos. Llega a la glomalina y queda en el suelo y es un carbono muy perdurable porque si no le volvemos a dar vuelta a la tierra o hacer las cosas mal, va a estar bajo la tierra, volvemos a crecer plantas con el pastoreo planeado y otra vez se vuelve a sepultar ese carbono.
Para terminar con esta lámina, son números viejos, pero se siguen hablando de los mismos números que ha proporcionado este instituto australiano de la doctora Christine Jones. Con el 1% de materia orgánica que se adhiera a los suelos, que se incorpore, podemos llegar a hablar hasta 144,000 litros de agua, 132 toneladas de carbono en el suelo. Yo considero que es fácil llegar a ese cambio de 1% de materia orgánica y es algo muy, muy considerable, que realmente le daría un tiempo a la humanidad para hacer cambio a otras energías y mantener el clima en condiciones habitables. México ocupa 107 millones de hectáreas bajo manejo regenerativo para salir bien librado de este desafío climático. Y la meta, pues, es cubrir esos cocoles, círculos rojos de suelos áridos del planeta. Una muestra de un terreno mal manejado, con uno bien administrado. Y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Berenice López, soy parte del equipo de regeneración de suelos, al igual que Mario. Trabajo en la parte administrativa y un poco apoyando a los técnicos en la sistematización de la información. Como complemento a la presentación del proyecto de regeneración de suelos de Mario, voy a remarcar un poco el trabajo con los productores agrícolas de la región, con los cuales implementamos diversas prácticas de agricultura regenerativa o manejo agroecológico, como también se le llama, siempre bajo la visión del manejo holístico de los recursos. A grandes rasgos vamos a mencionar las prácticas que hemos implementado y que han dado resultados notables con los productores de la región. En la región Sierra Gorda trabajamos con 100 productores agrícolas y 60 mujeres hortelanas en un total de 150 hectáreas, implementando alguna de las herramientas de la Escuela de la Agricultura Regenerativa. Trabajamos en los municipios de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco. Las prácticas que promovemos, entre ellas se encuentra la implementación de materia orgánica. Esto es promover entre los productores mantener el suelo cubierto, aprovechando los residuos de las cosechas anteriores. Esto ayuda a hacer más eficiente el uso del agua en el terreno, evitando la evapotranspiración y brindando una protección al suelo a manera de acolchado natural. También se promueve la siembra de cultivos mixtos o policultivos en la parcela, lo cual sirve para el intercambio de nutrientes entre cultivos. Además de obtener beneficios de la cosecha de más de un cultivo, puede brindar cobertura vegetal al suelo, lo cual posteriormente se va a convertir en materia orgánica disponible. Siguiendo varias escuelas de agricultura regenerativa en el país, también promovemos la elaboración de insumos orgánicos para la fertilización de los cultivos. Esto con la finalidad de evitar el uso de productos químicos para la producción, así como minimizar costos en la misma. Los más comúnmente empleados entre nuestros productores son los biofertilizantes basados en fermentos de estiércol y las compostas. Generalmente estas prácticas se realizan con el grupo de productores de la comunidad para mostrarles la manera de prepararlos y que posteriormente ellos mismos puedan producir sus propios insumos. Dentro de estos mismos preparados se brinda asistencia técnica en el control de diversas plagas y enfermedades, también con insumos orgánicos. Se les muestra a los productores la manera de prepararlos y las dosis adecuadas en las cuales se debe emplear esta técnica. También desde antes de la siembra se trabaja en potencializar las semillas de los cultivos para lograr un mayor porcentaje de germinación, asegurándonos que desde las primeras etapas del cultivo se reciban nutrientes al mismo. Trabajamos junto con los productores en preparar sus semillas, agregando mezclas de elementos naturales que al unirse a la semilla potencializan su germinación. Generalmente utilizamos mezclas de melaza y ceniza, que es lo que los productores tienen a la mano. Y finalmente, otra práctica que implementamos con algunos de los productores es la incorporación de minerales al suelo a través de harina de roca, las cuales, además de devolver la fertilidad al suelo, son asimilados por las plantas, convirtiéndolas pues obviamente en un efectivo fertilizante natural. Antes de concluir, quiero comentarles que todas estas prácticas se hacen combinadas, es decir, con todos los productores se trabaja en una o más prácticas
Entre ellas algunas que se agregan, pues ya Mario habló un poco de ella, que es el diseño Keyline. Con algunos productores agrícolas se ha hecho también. Y bueno, con la implementación de todas estas prácticas hemos logrado observar que los productores han pasado de producir desde 800 kilogramos por hectárea hasta 1 tonelada por hectárea en condiciones de temporal. Esto pues con buenas condiciones de lluvia. Y bueno, esto es todo, pues muchas gracias. Soy David Ross, soy asesor del Grupo Ecológico Sierra Gorda y yo voy a hacer dos presentaciones. La primera presentación es sobre acciones subnacionales para mitigar el cambio climático. Entonces, estamos implementando esta iniciativa como la NAMA de acciones subnacionales para la regeneración de paisajes. Y NAMA son las siglas en inglés para acciones nacionales apropiadas de mitigación, que es una herramienta en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y las NAMAs tienen el objeto de contribuir al cumplimiento de las metas de reducción de emisiones definidas por los países en desarrollo. Entonces, la NAMA, coordinado por el Grupo Ecológico Sierra Gorda, fue inscrita en el registro voluntario de acciones nacionales apropiadas de mitigación de la Semarnat en noviembre del 2015 y también fue inscrita en el registro de NAMAs de las Naciones Unidas en enero del 2018. Entonces, el contexto de esta NAMA es el Acuerdo de París, en lo cual México ha definido un compromiso de reducir al 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Y también tiene una otra meta que si recibe suficiente apoyo internacional, que puede aumentar esa meta a 30%. Entonces, los componentes de la NAMA, coordinada por el Grupo Ecológico Sierra Gorda, son los siguientes. Primero, mecanismos estatales de compensaciones de carbono. Segundo, acciones subnacionales para la regeneración de bosques. Tercero, acciones subnacionales para pastoreo planificado, es lo que platicó Mario. Cuarto, orientación de políticas públicas y programas. Y 5, campañas de concientización. Entonces voy a presentar brevemente cada de los componentes principales. Entonces, mecanismos estatales de compensaciones de carbono. Este componente de la NAMA utiliza el mecanismo de pagos por servicios ambientales de Querétaro como ejemplo. Y espero que después de mi presentación, Ricardo Torres sí pueda hacer su presentación sobre el mecanismo estatal de Querétaro. ¿Ok? Y a través de la NAMA queremos promover la replicación en otros estados. Ok, además del ejemplo del mecanismo en Querétaro que van a escuchar al rato, nosotros contratamos al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CENDA,
para hacer unos estudios de oportunidades fiscales en los estados de Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua y Veracruz. Y podemos compartir los reportes de esos estudios con todos ustedes. Y esos presentan diferentes opciones, además del ejemplo actual de Querétaro, otras oportunidades fiscales que existen en muchos estados para establecer como pequeños impuestos o cobros para financiar fondos estatales para compensaciones de carbono. Y aquí son únicamente unos pocos ejemplos. Un ejemplo son los derechos para servicios relativos a la expedición de dictamen de uso de suelo. Otros son multas por infracciones previstas en leyes de protección ambiental o leyes para el desarrollo sustentable que tienen muchos estados. Un impuesto por la adquisición de vehículos de motor o remolques, derechos por los certificados y hologramas de verificación vehicular y derechos por los servicios prestados por otras autoridades administrativas. Entonces, lo que encontró Senda es en cada estado hay muchas oportunidades fiscales para capturar fondos que pueden ser vinculados con acciones de mitigación del cambio climático. Como alternativas, también es una opción que estados pueden financiar sus acciones regenerativas en otras maneras, por ejemplo, a través del presupuesto estatal. Por ejemplo, actualmente en el estado de Querétaro, las acciones regenerativas para la regeneración de bosques sí están financiando con financiamiento del fondo estatal, mientras actualmente sus acciones de pastoreo planificado se están financiando a través del presupuesto estatal y más específicamente del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Y hemos escuchado de que algunos estados sí prefieren financiar sus acciones en esta manera. También otra alternativa como parcial es la compensación voluntaria de emisiones de carbono a través de donativos. Eso puede ser otra fuente importante para fortalecer los mecanismos estatales. Okay, ya vamos al segundo componente, que es la regeneración de bosques. Aquí estamos utilizando el proyecto de carbono biodiverso con su protocolo local en la Sierra Gorda como piloto. Y estamos buscando animar su replicación en otros estados con una meta de 20,000 hectáreas por estado en 12 estados. Eso es solamente una meta que estableció el Grupo Ecológico como una meta ambiciosa, pero alcanzable. Pero al fin será una decisión de cada estado. Cada estado puede decidir cuáles son sus prioridades y cuáles son sus capacidades para establecer su propia meta. Nosotros recomendamos 20,000 hectáreas. Tenemos un protocolo local para acciones subnacionales para la regeneración de bosques que cuentan con unos criterios de elegibilidad y adicionalidad. Voy a presentarlos brevemente aquí, que deben implementar estas actividades en terrenos forestales.
Los terrenos forestales deben haber sido degradados en el pasado por el sobreramoneo, es decir, el sobrepastoreo u otras causas de degradación. Pueden ser terrenos forestales degradados actualmente en el momento de entrar en la acción subnacional. También pueden ser terrenos que fueron degradados anteriormente y ya en una etapa de recuperación incipiente, o donde se considere que haya un riesgo de volverse a degradar sin el incentivo de pagos por servicios ambientales. Los bosques o selvas en esos terrenos forestales deben ser propicias a la regeneración natural, que deben ser suficientes árboles preexistentes para fomentar esa regeneración natural, y se puede determinar eso con la opinión experta de sus técnicos forestales. Y con preferencia, los dueños de las áreas participantes deben ser de bajos recursos. Queremos enfocar este componente de la NAMA en áreas con pobreza o en áreas de dueños de bajos recursos. Este protocolo local está diseñado especialmente para terrenos sin aprovechamiento comercial. No hay ningún problema si tienen otras actividades en áreas con aprovechamiento comercial, pero este protocolo está diseñado especialmente para los terrenos que no tienen aprovechamiento comercial y donde se necesita un estímulo adicional de pagos por servicios ambientales. Se recomienda que la acción cuente con la participación significativa de una organización de la sociedad civil. Las actividades de este componente son excluir ganado de las áreas de la acción, mantener en buen estado los cercos, permitir la regeneración natural de la vegetación, prohibir el uso del fuego, implementar actividades para la prevención de incendios y hacer la limpieza de brechas de acceso, reportar plagas cuando se ocurren, implementar recorridos de vigilancia y otras actividades que complementan las anteriores. Las actividades que no se permiten son el uso del fuego dentro del predio y la aplicación de fertilizantes. Y todo esto con el objetivo de convertir terrenos como este, degradados por la presencia de ganado, convertirlos en terrenos como este, que ese es un ejemplo de un lugar que antes fue como estos, pero ya con años de pagos por servicios ambientales y el retiro de ganado, podemos ver que el sotobosque ha recuperado y todo ese sotobosque ha capturado carbono. Este proyecto de carbono biodiverso está en operación desde el año 2011 en bosques, principalmente en bosques de encino de alto valor biológico en la reserva de la biosfera Sierra Gorda. Cuenta con financiamiento del gobierno del estado de Querétaro, de su fondo, y también del programa para promover mecanismos locales de pagos por servicios ambientales a través de fondos concurrentes de la CONAFOR. Entonces, 50% del financiamiento proviene del gobierno del estado, de su fondo, y el otro 50% de la CONAFOR. Y todo ese dinero va a una cuenta en común y de allá pagan
los pagos por servicios ambientales a los dueños de esos bosques por implementar esas actividades. Además, el Grupo Ecológico Sierra Gorda ha gestionado compensaciones adicionales a través de su página web y la gestión con empresas, organizaciones e individuos. Y aquí en este mapa de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda podemos ver todos los polígonos que han recibido pagos por servicios ambientales como parte de este programa. Lo que está en rojo fueron predios que participaron en el primer convenio entre el gobierno del estado de Querétaro y la CONAFOR. En azul son predios propuestos en una nueva propuesta que está pendiente. Y en verde son otros clientes. Y comentamos aquí que durante algunos años el aerolínea Volaris fue un cliente que estaba ofreciendo a todos sus clientes al comprar boletos de avión una oportunidad de hacer una pequeña contribución adicional para compensar sus emisiones. Y el Grupo Ecológico está colaborando con una organización de la sociedad civil en la ciudad de Querétaro que está promoviendo este tipo de compensación con restaurantes y bares y hoteles también. Entonces es otra buena estrategia que pueden contribuir a sus acciones. Ok, ya movemos al tercer componente, que son las acciones subnacionales para pastoreo planificado. Es lo que nos platicó Mario Pedraza. Entonces, este componente de la NAMA involucra la implementación del pastoreo planificado y otras prácticas regenerativas, como en sitio, para diseñar esos planes de manejo regenerativo para cada rancho participante. Entonces, para el financiamiento de estas acciones, recomendamos la reorientación de la inversión estatal en ganadería, para reorientarla al manejo regenerativo, al pastoreo planificado, y también pueden obtener recursos adicionales de los mecanismos estatales, de los fondos estatales, que varios estados pueden establecer, y utilizar fondos concurrentes federales de SADER y otras organizaciones federales. En las metas del componente de pastoreo planificado de la NAMA incluyen la implementación del pastoreo planificado en 12 estados con una meta inicial de aproximadamente 1.1 millones de hectáreas, que representa aproximadamente 3% de las superficies con producción pecuaria en cada estado. Pero de manera igual como en el otro componente forestal, las metas finales serán definidas por cada estado participante según sus propias prioridades y sus propias capacidades. Otro componente de la NAMA es la orientación de políticas públicas y programas, donde estamos animando a los estados de modificar o reorientar sus reglas de operación de sus programas, de todo el sistema de programas, incentivos, programas de capacitación gubernamentales, tanto estatales como nacionales,
para fomentar la regeneración forestal, la regeneración de tierras de pastoreo. También buscamos incorporar estos conceptos en leyes y planes estatales de cambio climático para impulsar estas actividades. Y también queremos animar a los estados participantes de participar en iniciativas internacionales, especialmente para gobiernos subnacionales, como la coalición Under 2, bajo 2 grados. Y entiendo que algunos de los estados ya participando en la llamada hoy ya son parte de esta coalición. El componente final es una campaña de concientización como parte de la NAMA, el grupo ecológico, en colaboración con los diferentes estados y organizaciones de la sociedad civil, quiere implementar una campaña de reduzca tu huella en ciudades claves en los estados participantes para promover la compensación voluntaria de emisiones de carbono a través de pequeños donativos para fortalecer los mecanismos estatales. ¿Ok? Y para todo esto, el Grupo Ecológico Sierra Gorda y Bosque Sustentable ofrecen asesoría y capacitación para fortalecer esas actividades en los diferentes estados. Por ejemplo, talleres de capacitación para gobiernos estatales, socios de la sociedad civil, técnicos y productores agropecuarios y forestales, asesoría técnica sobre protocolos, metodologías y formatos, el desarrollo de documentos técnicos y apoyo de gestión y asesoría para algunos estados. Los beneficios para los estados participantes serán estimaciones de los impactos de gases de efecto invernadero de sus políticas y acciones y datos sólidos con revisión técnica externa que ustedes pueden reportar a la Semarnat y en foros nacionales e internacionales para mostrar su liderazgo en la mitigación del cambio climático. Entre los temas de capacitación que ofrecen el Grupo Ecológico y Bosque Sustentable son la regeneración de bosques con un protocolo local, el diplomado en el manejo holístico, el monitoreo de carbono y la cuantificación de beneficios de gases de efecto invernadero. Otros temas incluyen la iniciativa para la transparencia en acción climática, que será tema de mi próxima presentación, y también sobre el método de análisis del retorno social de la inversión. Y como final, también el Grupo Ecológico Sierra Gorda ofrece un taller especial sobre el fortalecimiento de la sociedad civil. Desde el inicio de la administración actual, en el año 2015, comenzamos a trabajar arduamente en los temas que tendríamos que abordar en la Subsecretaría del Medio Ambiente, y en ese sentido, ustedes me dicen si se continúa viendo. En ese sentido, trabajamos en la consulta pública para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo. Y en cuanto al tema del medio ambiente, lo dividimos en estos 6 ejes de trabajo: ordenamiento ecológico del territorio, en donde hemos tenido
un éxito prácticamente total. Nos falta solo un municipio para poder contar con todo el territorio ordenado a través de un ordenamiento ecológico. Un segundo eje es protección a la biodiversidad, cambio climático, calidad del aire y gestión integral de residuos y agua limpia. Nosotros también desde el inicio trabajamos lo que es el Programa Estatal de Protección al Medio Ambiente, derivado de nuestra ley de planeación. Primero generamos el Plan Estatal de Desarrollo, luego nuestro Plan Estatal o nuestro Programa Estatal de Protección al Medio Ambiente, que está señalado en nuestra ley como un programa que se tiene que realizar cada 6 años, al inicio de cada administración gubernamental, en donde establecimos cuáles eran las estrategias en cada uno de estos 6 ejes que quedaron plasmados desde el Plan Estatal de Desarrollo. También de esta forma trabajamos con la legislatura para la implementación de un pequeño impuesto ambiental estatal que consiste en 0.85 UMAS, unidades de medida y actualización, que se cobra justo con el refrendo de los derechos vehiculares, es decir, cada ciudadano que cuenta con un vehículo en el estado de Querétaro se le cobra esta pequeña cantidad que ronda alrededor de los 80 pesos para como compensación de bono de carbono por las emisiones que su vehículo genera a lo largo de todo el año. Eso en Querétaro nos permite, si tenemos un padrón de vehículos que pagan el refrendo vehicular anteriormente denominado tenencia, es de 550,000 vehículos, más o menos el padrón, nos permite contar con recursos anuales de alrededor de 35 a 40 millones de pesos. A este fondo también le adicionamos las multas de verificación vehicular, que en este caso ascienden más o menos a 450 pesos por cada vehículo que no realice su verificación vehicular durante el periodo que le corresponde al semestre, y también se va a alimentar al fondo. Entonces, digamos que en este sentido, nosotros nos hemos puesto a trabajar respecto de la estrategia de este cobro estatal que hacemos cada año, lo que nos permite contar con recursos suficientes. Y bueno, en este sentido nosotros trabajamos las vertientes de este programa que les menciono, van orientadas hacia el desarrollo sustentable, el ordenamiento ecológico del territorio, trabajar en áreas naturales protegidas y recursos naturales, uso eficiente del agua, gestión integral de residuos sólidos, calidad del aire, cambio climático, impacto ambiental, educación ambiental y prevención y control de la contaminación. Hasta el año 2016 el fondo había tenido una bolsa total del 2016 al 2018. Este año apenas están por integrarnos los recursos correspondientes de 130,241,374 pesos que fuimos distribuyendo. ¿Cómo los gastamos? Nosotros establecíamos una convocatoria, diversas asociaciones civiles, universidades, personas físicas, personas morales, podían presentar proyectos dirigidos, y la propia Secretaría podía presentar proyectos dirigidos a cualquiera de estos temas y vertientes del programa. Como un ejemplo, les puedo platicar que trabajamos, por ejemplo, con este recurso pagamos los estudios técnicos para los ordenamientos ecológicos del territorio, pagamos los estudios técnicos justificativos para crear nuevas áreas naturales protegidas, o los programas de manejo de áreas naturales ya existentes, o los programas de gestión integral de residuos sólidos, el programa de cambio climático también. Este año estamos por financiar una estrategia interregional en materia de residuos sólidos, y también con eso pagamos infraestructura y de recolección de residuos y de rellenos sanitarios en los diferentes sitios a lo largo del estado. En materia, por ejemplo, de impacto ambiental, establecimos una plataforma que nos permite trabajar de mejor forma la evaluación de los impactos ambientales, y en tema de control de la
contaminación trabajamos nuestro sistema de monitoreo de los verificentros y nuestro sistema de monitoreo de la calidad del aire, todo saliendo de este fondo que este año tenemos aprobados 34 millones de pesos también alrededor. Entonces, de esta forma nosotros en el estado de Querétaro hemos encontrado una forma efectiva de manera local hacer un contrapeso a las reducciones federales que ha habido en los últimos 5 o 6 años respecto del presupuesto que se venía destinando a temas ambientales. Por ejemplo, anteriormente teníamos el presupuesto de egresos de la federación y los anexos que traían una partida que entre todos los estados se repartía 1.350 millones de pesos y que dejó de existir más o menos hace 4 años. Y también por la parte de manejo de gestión integral de residuos, pues dejamos de recibir apoyo también por falta de presupuesto. Y parece que al menos este año y en lo que sigue no habrá mucho recurso al respecto. Como les mencionaba, nosotros hemos trabajado y nos ha permitido lograr buenas metas. Tenemos un buen sistema de monitoreo de la calidad del aire, tenemos prácticamente todo el ordenamiento ecológico local establecido, hemos financiado diferentes proyectos y estrategias, y entre ellos el que platicaba hace un ratito David, que me interesa comentarles en manera particular, ya para terminar mi aportación, es el mecanismo local de pagos por servicios ambientales a través del esquema de fondos concurrentes. Y como dice la lámina que tienen hoy en este momento en la pantalla, se ha aprobado entre el gobierno del estado y la CONAFOR a 63 beneficiarios, dueños de predios forestales en diversos municipios de la Sierra Gorda, que es nuestra reserva de la biosfera, así como ejidatarios de otras zonas que están fuera de la reserva y que, bueno, ellos de manera voluntaria decidieron participar y se ha apoyado hasta un total de 5.682.95 hectáreas. Para este año estamos tratando de incrementar el apoyo e incrementar también la superficie, y bueno, con esto hemos hecho una estrategia de apoyo mutuo entre el Grupo Ecológico Sierra Gorda y el gobierno del estado de Querétaro para participar de manera conjunta en la presentación de la NAMA a través de este fondo que hemos creado y de este trabajo participativo común que hemos encontrado. Yo siempre he pensado que desde los gobiernos, para todos mis colegas que trabajamos desde el lado del sector público, cualquier estrategia que funcione adecuadamente debe tener fuera de la administración pública una asociación, un grupo, una empresa que esté trabajando arduamente para terminar de finalizar que los proyectos realmente se ejecuten y tengan un beneficio. Nosotros hemos otorgado estos apoyos directos a los beneficiarios de los predios, y con esto, bueno, hemos comprobado que se reduce la tala furtiva, se reduce la introducción de ganado, se controla porque la cantidad de recurso que recibe un ejidatario es lo suficiente como para poder desincentivar otro tipo de actividades económicas que muchas veces hacen de manera irregular, pues por la necesidad que pueden llegar a tener y la falta de oportunidades. Entonces, esta es la aportación que el estado de Querétaro puede hacer. Con mucho gusto a cualquiera de las entidades interesadas de las diferentes secretarías, ya sea de Hacienda, Planeación y Finanzas o de Medio Ambiente, con mucho gusto les podemos participar del trabajo que hemos realizado durante los últimos 4 años para que puedan hacer la replicación que consideren pertinente y poder empezar a tener estos beneficios y no tener de alguna forma secretarías que a falta de recursos, estrategias ambientales que a falta de recursos se queden sin poder ejecutarse. Esto es todo por mi parte y quedo pues atento a sus opiniones, a sus preguntas, y por supuesto les pasaremos nuestros datos para que en caso de estar interesados podamos proporcionar toda la información que tenemos al respecto. Esta presentación es la evaluación de los impactos de la NAMA con la Iniciativa para Transparencia en Acción Climática. Esta iniciativa tiene 2 objetivos.
primero de proporcionar herramientas a actores para evaluar los impactos de sus políticas y acciones climáticas. El segundo, de promover acción climática transparente y ambiciosa. Esa iniciativa tiene dos componentes. Nosotros estamos participando en el primero, que es una serie de documentos de orientación, de guías de cómo evaluar impactos. Y el segundo componente es apoyo a países para construir capacidades. Entonces, es una iniciativa a nivel internacional de muy alto nivel. Aquí en esta diapositiva podemos ver a muchos de los grupos que están participando en el financiamiento de la iniciativa, en el desarrollo de las guías y en su implementación. Nuestro contacto para esta iniciativa es la organización Terra, que es más conocido por ser el operador del estándar verificado de carbono, que es el estándar número 1 a nivel mundial para créditos de carbono. Entonces, ellos tienen guías para varios sectores. Entonces, nosotros hemos elegido aplicar las guías señaladas en esta diapositiva. Primero, dos guías para evaluar impactos de gases de efecto invernadero, una guía para el sector agropecuario, otra guía para el sector forestal y también una guía para evaluar el potencial de cambio transformacional, que voy a explicar al rato, y como dos guías complementarias, una guía para acciones subnacionales y no gubernamentales y una guía de revisión técnica. Voy a explicar cada uno muy brevemente. Esta NAMA, coordinada por el Grupo Ecológico Sierra Gorda, fue elegido por ICA, la Iniciativa de Transparencia y Acción Climática, como proyecto piloto. Entonces, al aplicar las guías de ICA, el Grupo Ecológico recibió apoyo técnico y apoyo financiero de ICA, con la obligación de preparar reportes de evaluación de impactos, de proporcionar reportes de retroalimentación, es decir, dar retroalimentación a ICA sobre nuestra experiencia con aplicar las guías para que ellos puedan incorporar ajustes en la próxima versión de sus guías. Y también estamos presentando pequeños casos de estudio como ejemplos de cómo aplicamos las recomendaciones claves de sus guías. Entonces, para las guías forestal y agropecuario, son recomendaciones para cuantificar y reportar los impactos de gases de efecto invernadero de políticas y acciones forestales y agropecuarios, y están basados en las directrices del IPCC de 2006, que son las mismas directrices que utilizan los países, por ejemplo, que utiliza México para su inventario nacional de gases de efecto invernadero. Entonces, al aplicar esas guías, se utilizan métodos que son congruentes con lo que están utilizando a nivel internacional. Y son aplicables para estimaciones y captura de línea base, ex ante y ex post. Línea base quiere decir para estimar qué hubiera pasado con carbono sin la política, sin la acción subnacional. Y ex ante trata de proyectar hacia el futuro. Y ex post trata de cuantificar lo que ya pasó. Entonces, en nuestro caso, la NAMA empezó en 2015.
Entonces hicimos una evaluación ex post para 2015 a 2018 y una estimación ex ante para 2009 hacia el futuro. Okay. El primer reporte que elaboramos fue evaluación de impactos de gases de efecto invernadero de acciones subnacionales para la implementación de pastoreo planificado. Entonces, evaluamos el aumento de carbono, la captura de carbono en suelos y porque al incrementar el carbono en suelos, los suelos sean más productivos, producen más pastos, los ganaderos tienen la opción de aumentar el número de cabezas de ganado que tienen. Entonces puede haber un incremento de emisiones de fermentación entérica del ganado. El total, aunque como comentó Mario, las emisiones de fermentación entérica por animal o por unidad de producción pueden reducirse. Entonces, implementamos las recomendaciones claves de ICAT y la conclusión es un impacto neto de 2.9 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente por año en el año 2030. Y la razón que elegimos el año 2030 para esta comparación es que el año 2030 es el año meta de México para sus compromisos, para sus NDC ante el Acuerdo de París. Y esta es una estimación únicamente para las 12 acciones subnacionales. Puede ser mayor con la reorientación de políticas. Y el pastoreo planificado fue identificado como una medida condicionada por el INEC con un potencial teórico de captura de carbono de 5.6 millones de toneladas al año 2030. Entonces, la NAMA puede representar 52% de ese potencial señalado por INEC y 41% de la meta de mitigación para todo el sector agropecuario en el año 2030. Entonces es muy significante que esta NAMA puede ser una de las maneras para México de hacer más ambicioso sus NDCs. Okay. El segundo reporte que elaboramos fue evaluación de impactos de gases de efecto invernadero de acciones subnacionales para la regeneración forestal. Y aquí evaluamos la captura de carbono en biomasa viva, es decir, en árboles, raíces y el sotobosque. Utilizamos lo que se llaman el método de datos y actividades, donde se multiplican el número de hectáreas por un factor de captura por cada hectárea. Para esta estimación, hicimos un descuento conservador de 10%, diciendo pues si cada estado se implementa haga pagos por servicios ambientales en 20,000 hectáreas, quizás en un 10% hay un problema, quizás un huracán o un incendio donde no se captura el carbono. Entonces, para ser más conservador en nuestra estimación, utilizamos 18,000 hectáreas. Y utilizamos factores de emisión nacionales y también unos factores locales para el sotobosque de un estudio que se implementó en la Sierra Gorda con apoyo del del Servicio Forestal de los Estados Unidos y del Colegio de Postgraduados aquí en México. Entonces, utilizando estos datos, hicimos la estimación de captura de carbono de este componente de la NAMA
y salió con una cifra de una captura de 694,000 toneladas por año en el año 2030. La meta forestal es mucho más grande, entonces aquí representa 5% de la meta de emisiones de captura de 14 millones en el año 2030. Pero todavía es muy significante y puede complementar las otras estrategias que tiene CONAFOR y la Semarnat para el sector forestal. Y todo eso, nuevamente, es únicamente para 12 acciones subnacionales y se espera que la reorientación de programas gubernamentales pueda tener un impacto mayor. Después elaboramos un reporte sobre el potencial de cambio transformacional. La definición de cambio transformacional que utiliza ICCAT es un cambio fundamental y sostenido que contribuye a una sociedad de cero carbono de acuerdo con las metas de Acuerdo de París y las metas de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Para el desarrollo sustentable utilizamos un método de evaluación del retorno social de la inversión, donde se compara la inversión en un proyecto con el valor de sus retornos financieros, sociales y ambientales. Y la conclusión de esa evaluación es que la NAMA se puede esperar una magnitud de transformación grande con una probabilidad de transformación probable. Entonces, muy, muy positivo. Al final, aplicamos la guía de revisión técnica de ICCAT, que son recomendaciones para la revisión técnica de los reportes de evaluación. Y Grupo Ecológico, pues decidimos integrar esta evaluación con la evaluación final de un proyecto de BID-FOMIN, donde se implementó unas actividades piloto de la NAMA y el grupo contrató Eco Agriculture Partners, una organización experta en el sector de agricultura sustentable, también con experiencia en la cuantificación de impactos de gases de efecto invernadero. Y acabamos de recibir su reporte final hace una semana y las conclusiones fueron muy buenas. Confirmaron que sí cumplimos todas las recomendaciones claves de las guías y que nuestras estimaciones son conservadoras. Y en el mundo de carbono siempre piden estimaciones conservadoras. Entonces, tenemos reportes que podemos compartir con ustedes y los reportes tienen estimaciones de impactos de gases de efecto invernadero para los 12 estados. Entonces, sí incluye a muchos de los estados participantes hoy, como Chihuahua y Aguascalientes y Veracruz, Nuevo León, Querétaro y otros. Entonces, esa es la conclusión de esta presentación. Entonces, paso la palabra a la maestra. Preguntan del Fondo Estatal, Ricardo. Sí. El total de recursos que aporta el Estado y cuánto está invirtiendo la CONAFOR. Exactamente la misma cantidad, es 1 a 1. ¿Y el monto? Aquí mismo lo menciona, habían sido 2.800.000 pesos para este año, como finalizó por fin de la administración pasada federal el convenio que se tenía, estamos tocando base
sobre la posibilidad de que CONAFOR continúe trabajando con nosotros de la misma manera y firmar un convenio por los siguientes 3 años, es decir, 2019, 2020 y 2021, que serían los años en los que termina ahora la administración estatal. Entonces es un programa multianual. Sí, es un programa multianual. En estricto sentido, ellos buscan que sea por 5 años, pero por las características de Querétaro y la terminación de nuestra administración no es posible hacerlo por 5 años. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Creo que la siguiente pregunta, donde preguntan si el Congreso del Estado de Querétaro en su presupuesto anual etiqueta esos recursos por cobro para el programa de reducción de emisiones. Por favor, Ricardo. Como les mencionaba, nosotros elaboramos, derivado del Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Especial de Protección Ambiental, y lo que se hace a nivel del presupuesto de egresos del Estado es que se hace un cómputo de lo que se estima recaudar por estos conceptos y se establece en el presupuesto de egresos del Estado dirigido a este programa de protección, el Programa Especial de Protección Ambiental. Entonces, de esta manera también, digamos que se hace un estimado con base en lo recaudado en el año anterior y lo que se pudiera incrementar en el siguiente año. Todo esto derivado a que la Ley de Disciplina Financiera establece que no se pueden destinar recursos para ningún programa que no sean los que están establecidos en los presupuestos de egresos de los estados. Es por eso que sí está etiquetado ya para dirigirlo no solamente al programa de reducción de emisiones, sino a todas las estrategias que les platicaba que hemos financiado con el Fondo Ambiental. Gracias, Ricardo. Y bueno, creo que la siguiente también es para ti, amigo. Y nos preguntan qué sucedería en este proyecto si no hay apoyo federal. Pues si no hay apoyo federal nos iríamos solos. Y de hecho, el primer año trabajamos solamente con recurso estatal. A partir del segundo año fue que se trabajó ya con la participación de la CONAFOR, pero si para este año, aunque nos han dicho que sí va a haber fondos federales, si fuera el caso de que no se llegaran a concretar o no se pudiera firmar el convenio de colaboración entre la CONAFOR y el Poder Ejecutivo del Estado, lo trabajaríamos solos, por supuesto reduciendo el alcance de los mismos, haciendo un esfuerzo, o por lo menos reduciendo la expansión que teníamos pensada para este año para irnos hacia los bosques del sur del estado ahora. Bien, Ricardo, aunque yo tengo conocimiento que la CONAFOR está muy interesada en estos mecanismos locales y dispuesta a seguir trabajando, no solo con Querétaro, sino con nuevos estados. Esa ha sido Así la es también lo que nosotros tenemos de información. Muy bien, entonces queda contestado. La siguiente dice, por cada peso que un estado genere a través de estos mecanismos innovadores, ¿cómo lo aplicaría el GESC en el mismo estado? Bueno, por parte del Grupo Ecológico, nosotros estamos a cargo de someter la propuesta de la Sierra Gorda, aunque no es excluyente que alguien más solicite al fondo atendiendo a la convocatoria. ¿Y cuánto se adiciona proveniente del fondo NAMA? Aclaro que ahorita la NAMA no tiene fondos. Estamos buscando la aprobación de una propuesta que sometimos y tenemos los dedos cruzados esperando que esto se dé a un fondo climático global al que podemos solicitar por estar ya registrado nuestra iniciativa ante Naciones Unidas. Estos recursos que esperamos lleguen en su momento serían para los 12 estados con los que nosotros proponemos iniciar esta replicación. Y sí, vamos a compartir esta grabación y las presentaciones de esta reunión para todos ustedes.
La siguiente pregunta creo que es para David. ¿Cómo podemos acceder al proyecto ICAT? Nos interesa evaluar el programa de pago por servicios ambientales que lleva ya 12 años, pero se necesita conocer si la estrategia ha contribuido en parte a la regeneración forestal, la evaluación de reportes de gases de efecto invernadero. David, ¿fueras tan amable y contestar esta pregunta? Ok, es el Estado de México. Pues lo que podemos hacer es, nosotros, el Grupo Ecológico, ofrecemos capacitación sobre cómo utilizar los métodos de ICAT. Entonces, pues podemos platicar sobre una sesión de capacitación para mostrarles cómo utilizar esos métodos para cuantificar el impacto de sus actividades durante esos 12 años. Y David, yo es una pregunta que te hago. Al adoptar esta metodología de las guías ICAT, ¿eso le garantiza a los gobiernos de los estados que su reducción de emisiones pueden ser parte de su plan de acción climática, teniendo estas reducciones ya validadas por un mecanismo como ICAT? Pues de manera tentativa, sí, porque sí es un método internacional reconocido y basado en IPC 2006. A nivel internacional, pues recientemente en una reunión con nueva gente de Semarnat, preguntamos qué están recomendando ellos para los estados y dijeron, pues ellos todavía son muy nuevos y están definiendo cómo van a manejar esos reportes, pero seguramente debe ser consistente con ICAT y IPCC 2006. Gracias, David. La siguiente pregunta es la participación en porcentaje de fondos internacionales. Yo les contesto que de fondos internacionales la participación que hemos tenido es proveniente del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, proyecto que ya terminamos y que trabajamos en los últimos 3 años. Esto no tuvo recursos del Fondo Ambiental, sino tuvo el apoyo de estos fondos internacionales. Fue un apoyo de 3 años y de $700,000. Pero todavía esperamos nos lleguen esos fondos climáticos en el futuro. La siguiente pregunta va dirigida al ingeniero Torres. Pero yo les podría decir, por mi parte, antes de pasarle la palabra a él, que Querétaro ya adoptó el pastoreo planificado como una política para todo el estado. Sin embargo, esto fue una iniciativa que todavía no se ha incorporado al mecanismo estatal, sino fue hecho con recursos propios de la Secretaría, en donde capacitamos a todos los técnicos, INCA, y a través de sus propios programas, la CEDEA del Estado ha venido fortaleciendo la infraestructura en el sur del estado. No sé, Ricardo, si tú quieres agregar algo más. Sí, bueno, de estos 130 millones, no tengo el dato, parece que nosotros no hemos trabajado este tema, ha sido con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Sin embargo, bueno, me pongo a revisar en los proyectos que se hayan trabajado en los años pasados, pero tengo entendido que sí ha sido solamente nuestra aportación a la parte forestal. Aunque en el futuro, amigos, sí esperamos, ¿verdad?, incluir apoyo para el sector ganadero, principalmente en el fortalecimiento de su infraestructura y en mejora genética y capacitación. Ahora, ¿quién define las prioridades de apoyo en cada concepto? Pues yo creo que aquí la prioridad que se ha manejado dentro del Estado es la forestal y es el retiro del ganado de libre pastoreo bajo el bosque.
ahora sí que por lo que respecta a nuestra propuesta. Lo que respecta a los demás conceptos que ha apoyado el fondo, pues yo le pido al ingeniero Ricardo Torres que sea tan amable en contestarlo. Sí, el fondo tiene sus reglas de operación. Recientemente las reglas de operación fueron actualizadas en razón de ajustarse a la ley de disciplina financiera. Apenas la semana pasada recibimos el ajuste, pero en las reglas de operación se establecen los comités y subcomités técnicos que evalúan la totalidad de los proyectos que ingresan, se califican técnicamente de manera inicial y posteriormente el comité que revisa y que soporta el fondo de acuerdo a la capacidad presupuestaria, forma los proyectos y de los beneficios ambientales que se puedan obtener de cada proyecto, los forma por prioridad y en función del recurso que se va teniendo se van aprobando. Más o menos en términos generales, como yo les mencionaba, con mucho gusto a las entidades que estén interesadas estatales en conocer, les podemos proporcionar cada uno de los documentos que además son información pública respecto de los cuales manejamos el fondo, publicamos, programa, etcétera, y hacer una revisión de su plan estatal de desarrollos y la parte de finanzas y cómo empatarla. Con mucho gusto se las podemos proporcionar. Gracias, Ricardo. Y bueno, tenemos creo la última pregunta que nos hacen, que es un mecanismo voluntario de aportaciones. Esto es algo que el Grupo Ecológico ha venido trabajando ya de varios años. Actualmente acabamos de lanzar nuestra nueva página www.Planeta Carbono Neutral, en donde es una invitación abierta a la aportación voluntaria. Yo quiero aquí en este punto aclarar, amigos, que lo que nosotros estamos haciendo actualmente es una reducción de emisiones validada por las guías CICAT, en la que los gobiernos de los estados pueden tener, como me refería yo, esa herramienta para anunciar su reducción de emisiones por restauración de la infraestructura natural. Sin embargo, hay un sector productivo en cada estado que va a estar siendo obligado en forma gradual a anunciar sus emisiones, a presentar su inventario, y ellos todos estarán obligados a utilizar los protocolos globalmente reconocidos. Es decir, que hay un segmento en el que nosotros no podemos entrar, precisamente porque las condiciones de los dueños de los bosques, de las comunidades rurales, pues no pueden dar cumplimiento a estos pesados requerimientos de los protocolos globales. Sin embargo, en el estado de Querétaro estamos trabajando con la CEDESU un mecanismo que pronto vamos a tener listo, en donde se incentiva a otros segmentos productivos a adoptar la compensación de la huella de carbono. Por decirles, nuestros blancos en Querétaro van a ser parques industriales, agencias automotrices, gasolineras, centros comerciales, organización de eventos, un impuesto de turismo. Es decir, amigos, que hay muchas oportunidades y es por eso que como parte de nuestra estrategia hay campañas de sensibilización para atraer estos otros segmentos que no están obligados por ley a ir manifestando sus planes de acción climática cumpliendo los requisitos globales. Aquí nosotros también, utilizando este protocolo local, se está trabajando con la CEDESU un sistema de incentivos, de premios para ese sector productivo que no está obligado y que nosotros pensamos invitar y que se integren a este mecanismo voluntario. Por favor, sean ustedes tan amables en visitar nuestra página
www.planeta Carbono Neutral.